Vamos a leer la palabra bendita del Señor. Estamos predicando en el Evangelio de Lucas. Lucas 12, 49 al 53. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. Un saludo para todos mis hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Que el Dios Todopoderoso esté bendiciendo su vida, gloria a Dios, y que esté esperando el retorno glorioso del Señor. Gloria a Dios. Cristo pronto viene. Jesús pronto viene. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien, vamos a predicar bajo el tema el sufrimiento de Cristo y de sus seguidores. El sufrimiento de Cristo y de sus seguidores es el tema de hoy. Bien, yo sé que a los hermanos ahí les va a estar saliendo en la pantalla. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 12, 49. El sufrimiento de Cristo y de sus seguidores. Leemos la Biblia. Oiga lo que dijo el Señor. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Oramos. Padre que estás en los cielos, creador del universo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, damoste la gloria a ti, Señor, la alabanza, la adoración. Gracias porque me permites una vez más de pararme en este púlpito, Señor, y ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente, habla tú, mi Señor. Padre eterno, tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el predicador del Evangelio. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Usa mi vida, bendice a este pueblo que está presente, aquellos que lo van a ver y oír a través de las redes sociales, quizá ahorita en vivo, y otros que lo verán otro día u otra hora. Bendícelo, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para lo que será predicada. Y en el nombre de Jesús atamos todo estorbo, reprendemos todo estorbo maligno y proclamamos bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. El sufrimiento de Cristo y de sus seguidores. Gloria a Dios. Bien. Oiga bien, yo quiero decirle a mis hermanos que cuando yo comencé en el Evangelio, tuve ciertos conflictos en mi mente. Primero, cuando veía que una iglesia no se llevaba con otra, o sea, una denominación con otra denominación, yo decía dentro de mí, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Otras veces, mis hermanos, tenía conflictos cuando habían pleitos entre hermanos de su misma iglesia, habían desacuerdos. Y decía, ¿por qué? Otras veces, mis hermanos, tenía conflicto cuando veía que alguien aceptaba a Cristo y mucha gente molesta con él y con ella, y hablaban de él o hablaban de ella, y la gente se enojaba y decía, pero ¿por qué se enoja? Si quien recibe a Cristo lo que hace es dejar lo malo y seguir lo bueno. Y esas cosas venían a mi mente.
Pero a medida que fui leyendo la Biblia, dije yo, esto es normal. Esto es normal. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Oiga bien, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que fuego vino a echar a la tierra? Porque eso dice el versículo 49. Dijo el Señor, fuego vine a echar a la tierra, en la tierra. Digo. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Óigame, se trata el fuego de la prueba. Que su pueblo tiene que ser probado. Se trata, mis hermanos, del fuego de la persecución. Él y sus seguidores tendrían persecución. Se trata del fuego de la división, que de tal manera que cuando le servimos al Señor, hasta familiares nuestros se vuelven en contra. Ahora, todo esto lo deducimos por lo que dicen los versículos que siguen. Entonces, de manera, mis hermanos, que tengamos pruebas, eso es normal. Jesús lo predijo. Que tengamos, mis hermanos, persecuciones, es normal. El Señor lo predijo. Que hayan divisiones entre la familia y con las demás personas por recibir a Cristo como su Salvador personal, eso es normal. Jesús lo predijo. Ahora, pero que Cristo sea el autor de esa prueba o de ese fuego, eso menos. Él no es el autor de ese fuego. Los que lo hacen son los que son contra el Evangelio o los que no han crecido espiritualmente. Eso sí lo hacen. Ahora, ¿que Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Yo le quiero mostrar algunos versículos de la palabra de Dios. Primero, hermanos, en la carta primera del apóstol Pedro. Oiga bien, quiero decirle algo. Uno, hermano, que el apóstol Pedro les predicó o les escribió a los hermanos que habían sido dispersos. Le voy a leer el versículo 1. Primera de Pedro 1:1. Dice la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué cree que andaban por allá? ¿Por qué cree usted que los seguidores de Cristo, los hermanos de Jerusalén, andaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia? Porque los perseguían. Y vea lo que les dijo Pedro. Oiga bien, en el versículo 7, primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y si le leo el capítulo 4, siempre de primera de Pedro, óigame, y su versículo 12, oiga lo que dice la Biblia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, Pedro le dijo a los hermanos que habían sido expatriados, les dijo: es necesario, o así está determinado, que entre todos nosotros seamos probados. Que venga sobre nosotros que el fuego de la prueba. Por eso dijo el Señor:
Vuelvo a Lucas 12:49, dijo el Señor, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Dijo el Señor. Ya se encendió, dijo. Entonces, prueba habrá. Fuego de prueba habrá. La iglesia del Señor tenemos que ser probados. De manera, mis hermanos, oiga bien, que tal como dijo Pedro, no nos sorprendamos, es normal. Cuando usted esté pasando pruebas, cuando usted esté pasando momentos difíciles, hermano, solo hay que decirle al Señor, Señor, dame fuerza, dame ánimo, dame unción, ayúdame a soportar todo esto. Que mis hermanos, que la prueba va a pasar. Aleluya. Se goza. Dele aplauso a Cristo, mi hermano, alabe el nombre de Jesús. Ahora que todo el tiempo vamos a pasar en prueba, eso menos. Pero que vendrán pruebas, sí. Por eso dijo el Señor, yo vine a echar fuego en la tierra, dijo. Ya se encendió, dijo el Señor. Ahora, el versículo 50, mis hermanos, nos enseña que el fuego de la prueba ya se había encendido contra él, contra Jesús. Oiga lo que dijo Jesús. De un bautismo tengo, estaba refiriéndose a él. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Óigame, aquí hay una metáfora. Aquí hay una comparación. Cristo al sufrimiento le llamó bautismo. ¿Por qué? Porque Él fue sumergido en el sufrimiento. Él fue sumergido en el dolor. Por eso a Jesús uno de los títulos que se le dan es: Él es el siervo sufriente de Jehová. No se olvide lo que dijo el profeta Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como oveja, mas Jehová cargó el pecado. ¿Cómo es? En Él nuestros pecados. Entonces, hermano, Él fue sumergido en el dolor. Él fue sumergido en el sufrimiento. Ahora, y a ese sufrimiento, primero le llamó fuego, después le llamó bautismo o agua. Sumergido en el fuego del dolor, de la prueba. Sumergido ¿en qué? En el bautismo, en el agua. Por eso yo quiero decirle algo. Fuego y agua en la Biblia tipifica dolor. Fuego y agua en la Biblia tipifica dolor, sufrimiento. Cuando muchos han tenido visiones y han visto nubes negras, ese es sufrimiento, dolor. Eso es algo terrible. Por eso el Señor así lo tipificó, así lo comparó. El dolor, el sufrimiento de Él, lo comparó con el fuego y con el agua. Ahora, mis hermanos, óigame lo que dice el Salmo 66, versículo 12. Le voy a leer Salmo 66, versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. No se olvide, hermano, que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y es lo que dice aquí: pasamos por fuego y por el agua, tipificando el fuego y el agua
sufrimiento y dolor. Ahora, luego, mis hermanos, en el versículo 50, la parte B, dice: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Los dolores de la muerte, de una manera anticipada, se apoderaron del Señor Jesucristo. Desde antes que llegara. Por eso se acuerdan, hermanos, que cuando Él oraba en el Getsemaní, la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ahora, ese sufrimiento, ese dolor de la muerte al Señor, mis hermanos, le llegó mucho tiempo antes. Ahora, lo maravilloso de esto es que Jesús sufrió con voluntad. Tanto el Padre estaba de acuerdo al sufrimiento de Jesús, como también lo estaba Jesús. Lo hizo con voluntad. Ahora, mis hermanos, por eso, mis hermanos, Dios hizo que la muerte de Jesús, hermano, diera mucho fruto, porque tanto el Padre como Jesucristo estaban de acuerdo en el sufrimiento. O sea, Cristo vino a esta tierra, ¿a qué? Vino a sufrir, vino a morir en la cruz por nuestros pecados. El capítulo 12 del Evangelio de Juan y su versículo 27, oiga lo que dice la Biblia. Evangelio de Juan 12, 27, dice la palabra: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús estaba consciente de que vino a esta tierra a morir por todos nosotros. Y Él, hermano, se sintió satisfecho, contento de morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Si nosotros leemos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53, nosotros vamos a leer lo siguiente. 53 y versículo 11, dice la Biblia: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús quedó tranquilo, satisfecho por morir en la cruz del Calvario. Lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. De manera, mis hermanos, aquí tenemos la enseñanza de Él para nosotros. Si Él, que no debía ningún pecado, si Él, que nunca hizo lo malo, sufrió por nosotros y lo hizo con gusto, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener momentos de dificultad, momentos de prueba? Porque es normal. La fe de nosotros tiene que ser probada. Ahora, en el versículo 51 al 53, oiga bien, aquí el Señor declaró los sufrimientos que tendrían que tener sus seguidores. Oiga lo que dice el verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Cuando el Señor dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos, los seguidores de Cristo, estaban pensando, mis hermanos, que la predicación del Evangelio iba a tener una gran acogida
que todo mundo iba a aceptar a Cristo, que todo mundo, mis hermanos, iba a recibir el Evangelio del Señor Jesús, que todos iban a tener esa comunión, que el Evangelio iba a traer grandes cosas, hermanos, y una gran paz en toda la tierra. Y no fue así. Cristo dijo, no, eso no va a ser así. Dijo. No estén pensando ustedes eso, porque no será así. Será todo lo contrario, dijo el Señor. Dijo, habrá disensión. Por eso que yo siempre digo, miren, cuando vayamos a evangelizar, no le digamos a la gente que aquí todo es color de rosa, porque no es cierto. Aquí hay pruebas, aquí hay dificultades, aquí hay momentos difíciles, pero lo único que tenemos es una esperanza maravillosa, que estos sufrimientos se van a terminar y que vamos a llegar al reino de los cielos, donde, hermanos, todo será de gran bendición. Gloria a Dios. Pero hermano, pero si nosotros pasamos momentos difíciles aquí en la tierra, hermano, óigame, pero vienen días de refrigerio, días de bendición, que nos vamos a gozar en el reino glorioso de los cielos. Si gusta usted, averigüe en el internet cómo murieron los apóstoles. Casi todos fueron asesinados, todos. En el libro de los Hechos, mis hermanos, tenemos una pequeña narración de lo que hicieron los apóstoles. Y ahí sobre qué sobresalta Pedro, Juan, ¿quién es otro? Pablo, Bernabé, ¿cómo se llama? Silas. Pero, hermanos, pero los otros apóstoles también, según la historia, se fueron a un lado, otro y otro y otro, a predicar el evangelio. Y ellos no quedaron así paraditos, sino que fueron a predicar. Tenemos el apóstol, que diga, el diácono Felipe, ¿verdad? Que ese salió para Samaria a predicar. Y esa gente, hermano, casi todos murieron, ¿qué? Asesinados. Casi todos. Casi todos. Ahora, pero aquí la diferencia es esto. Que si nosotros pasamos momentos difíciles, aunque vuelvo a recalcar, no todo el tiempo, porque tenemos tiempos de bendición, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos tiempos de victoria, tenemos tiempos, mis hermanos, maravillosos. Nosotros los evangélicos tenemos tiempos donde comemos bien, dormimos bien, que muchas veces salimos a pasear y Dios nos bendice, ¿sí o no? Dios nos bendice, no solamente de sufrimiento, pero los momentos de sufrimiento, hermanos, que cuando lleguemos al reino de los cielos, eso se va a terminar. Y si somos sinceros, hermanos, la gente que está lejos de Jesús, esa gente sufre. Solo esto, hermano, que su conciencia le anda pegando. Mira cómo has hecho, mira lo que has dicho, mira lo que has hablado. Su conciencia le mortifica. Mucha gente que no es cristiana ni duerme, porque vive en conflicto, no tiene paz en su corazón. Nosotros sí tenemos paz en nuestro interior, aunque exteriormente no la tengamos muchas veces, pero interiormente sí. ¿Se acuerdan ustedes de que Pablo y Silas podían cantar estando presos? ¡Aleluya! ¿Y por qué cantaban? ¿Y por qué cantaban? ¿Por qué cantaban? Porque estaban felices. Aun cuando estaban presos y amarrados y atados, hermanos, estaban felices. Pero óigame, pero un no cristiano que sufre aquí en la tierra y en la eternidad, ¿qué va a pasar con él? A sufrir también allá, mas nosotros no. Si pasamos momentos difíciles, pero vienen tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. Démosle aplauso a Cristo, hermano. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Tenemos momentos preciosos. Tenemos momentos maravillosos. Ahora, pero aquí tenemos, mis hermanos, en el 52, tenemos el resultado de la predicación del evangelio. Trae división. Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos,
3 contra 2 y 2 contra 3. Y dice el 53, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sabe una cosa? Que Cristo dijo que no, o sea, que no iba a estar dividido el esposo con la esposa. ¿Ya se fijó en eso? Aquí solo dice el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero nos dice el esposo con la esposa. Yo pienso, esto es cosa mía, como somos uno. Aleluya. Como somos uno, no podemos estar divididos. Aunque muchas veces, hermanos, por allá está un varón que ha aceptado a Cristo y el peor cuchillo que tiene es su esposa, pero ya se va a liberar de esa mujer, ya va a ver. Él ganaba mucho dinero, porque es famoso, según el testimonio que he oído, ganaba mucho dinero y a lo que siente es que ya no va a haber platita como había antes, porque Dios siempre les va a dar. Pienso yo que por eso está molesta. Pero ya va a tratar el Señor con ella, ya la va a convertir. Aleluya. Alaban a Dios, hermano. Dele aplauso a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, uno, no es que el propósito del Evangelio sea dividir. No. Al contrario, el propósito del Evangelio es unir. Jesús dijo en una oportunidad, dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, quise juntaros a ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, dijo. Entonces Jesús siempre quiso unir a Israel. Y es el pueblo que más desunido ha estado, casi 2000 años desunido, unos por allá, otros por allá, otros por allá. Pero el propósito de Dios es hacer que ellos estén unidos. Y también, mis hermanos, oiga bien, el propósito del Señor es que su iglesia, nosotros también estemos unidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, el Señor dijo esto: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dijo, mis hermanos, que su propósito es que su iglesia fuera uno. Pero hay divisiones. Ya les voy a explicar por qué hay divisiones. Ya vamos a ver. Pero el propósito de Dios es que seamos uno. Por eso decía al principio, hermano, esto no es que el fuego no es que venga de parte de Dios, que Dios lo permite, sí. El problema está en los que son contrarios al Evangelio. El Señor quiso unir a Israel, a Jerusalén. El Señor quiso unir, o sea, su deseo es que la iglesia de Él esté unida. Y esa misma enseñanza, hermanos, compartió el apóstol Pablo. Su deseo, su propósito es que el pueblo de Dios sea un pueblo unido. En el Evangelio, que diga en la carta de Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 3, Pablo dijo esto: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, él dijo,
óigame, ustedes sean solícitos para estar unidos, para estar en paz los unos con los otros, tranquilos, sin problema, uniditos todos los hermanos, contentos, felices, disfrutando de la bendición del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, dijo el apóstol: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. Óigame, hermano, si todo mundo aceptara a Jesucristo, si todo mundo viviera conforme la palabra de Dios, en esta tierra no hubieran problemas, no hubieran dificultades. Isaías capítulo 32, en su versículo 17, dice la Biblia: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando se actúa justamente, todo es tranquilidad, todo es paz. Pero el problema, ¿cuál es? La injusticia. ¿Cómo se siente usted cuando no le pagan el salario justo o correcto? Cuando le quitan de su salario, ¿cómo se siente? ¿Contento? No le siente contento. ¿Está enojado? ¿Cómo se siente usted cuando le cobran de más? ¿Cómo se siente usted cuando algún producto se lo venden demasiado de caro? Dijo alguien: voy a entrar a esa tienda, dijo, quiero ver cuánto vale tal cosa. Dijo. Quiero comprobar con cuánto me robaron en la otra tienda. Me dijo. Iba viendo que en esa tienda estaba más barato que en la otra. Ya de ahí salió molesto, dijo: qué bárbaros aquellos, en cuánto me lo dieron, y aquí está en este precio. Ay, ¿cómo nos sentimos? La justicia trae paz, trae gozo, trae unidad. Por eso, mis hermanos, óigame, en el reino de los cielos habrá paz, habrá gozo. ¿Por qué? Porque no habrá injusticia. Estoy hablando de la eternidad. Aún en el reino de Cristo todo será maravilloso. ¿Por qué? Porque habrá paz. Ahora, ¿qué le puedo decir? Hermano, el propósito de Dios no es dividir, jamás. Ahora, pero mis hermanos, ¿por qué la predicación trae división? Porque no todos la aceptan, la predicación del Evangelio. Al contrario, muchos se oponen. Ahí está el problema. Los opositores van a entrar en conflicto con el predicador. ¿Cuál es lo más común? Cuando alguien oye a un predicador, muchos se acercan y dicen y se gozan y dicen: no, yo voy a aceptar a Cristo. Pero otros dicen: mentiroso. Ya está la oposición. Mentiroso. Ese es porque no tiene nada que hacer. Haragán, farsante, vividor. ¿Por qué? ¿Y por qué habla de esa manera? Porque él no tiene un corazón dispuesto para recibir a Cristo como su Salvador personal. En la familia, el creyente va a tener problemas con el que no es creyente. Y aunque sea su mamá, y aunque sea su papá, y aunque sea su hermano, va a tener problemas. Y algunos dirán: ¿y por qué muchas veces tenemos problemas dentro de la iglesia? Porque no todos andamos en el mismo nivel espiritual. En la iglesia hay carnales. A uno que no anda crecido espiritualmente, habla de congregarse. No, Dios, solo el domingo. Exhórtelo para que se congregue. No quiere. Exhórtelo para que ayune. No quiere ayunar. No le gusta. Mas el otro sí se goza en el ayuno.
Si le habla de estar en oración, tampoco no quiere. ¿Por qué? Porque, pero el otro no. El otro sí se goza en la oración, en el ayuno. Entonces, no todos andamos en el mismo nivel. Por eso hay contradicciones, hay dificultades, porque no todos andamos en el mismo nivel y somos evangélicos, en la misma familia, pues. Ahora, si hay problemas en la misma familia, como dijo el Señor, hermano, ¿cómo no va a haber problemas también con los de afuera? ¿Cómo no va a haber problemas con los demás hermanos? ¿Cómo no va a haber problemas en las demás congregaciones? Si a una congregación que le gusta un poquito lo del mundo, háblele de santidad, no le gusta. Ya hay división. No, que ese predicador es anticuado. Ese predicador que es muy ortodoxo. No, el evangelio no es así. Y aunque tiene la Biblia en la mano. ¿Pero por qué habla de esa manera? Porque no andamos iguales. Por eso dijo el Señor, hermano, por eso dijo el Señor. No, dijo, yo vine a echar fuego a la tierra, dijo. Ya se encendió. Allí van a estar divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra las suegras. Conflictos en la familia, conflictos en el vecindario. Jovencitos que van a la escuela van a tener problemas en la escuela, en la universidad, en los colegios, van a tener problemas, pero no se preocupen, que todo esto es necesario, pero un día nos vamos a gozar en el reino glorioso de los cielos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Un día va a ser algo maravilloso. Problemas habrán, mis hermanos, en la universidad. Problemas habrán en el trabajo. Habrán muchos problemas. Y es más, hermanos, óigame. Mientras Satanás, mientras el anticristo, mientras el falso profeta, mientras los demonios, los malos espíritus no estén en el infierno, vamos a tener guerra. Vamos a tener guerra. La guerra se va a terminar hasta que todos los demonios, el mismo diablo y Satanás y todos los ángeles caídos estén en el lago de fuego y nosotros estemos juntamente con Jesús en el reino glorioso de los cielos. Ahí se terminará todo. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alábele el nombre glorioso del Señor. Ahora, mis hermanos, habrán problemas. Pero yo solamente quiero mostrarles, hermano, algo real en la palabra de Dios. Me refiero a la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Mire lo que pasaba en esta iglesia. Primera de Corintios 1:10 dice la Biblia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué dice la Biblia? Que en la iglesia de Corintios habían contienda, habían problemas, habían disensiones, habían desacuerdos. El uno hablaba una cosa, el otro hablaba otra, el otro hablaba otra. ¿Y quién les va a pasar el chisme a Pablo? Dice los de Cloé, los hermanos de Cloé. Le fueron a contar, viera ya cómo pasan los hermanos de Corintios. Hay todos empleitados los hermanos, problemados. ¿Pero por qué? Porque mis hermanos, óigame, porque habían hermanos que no andaban espiritualmente todos iguales. Andaban muchos que andaban
andaban mal, no andaban bien con Dios. Y ahí estaba el problema. El nivel espiritual no era el mismo. De manera, mis hermanos, que dijo el Señor, van a haber divisiones, van a haber pruebas, van a haber dificultades. Ya eché fuego en la tierra, dijo, ya se encendió. Y así va a estar hasta que Cristo venga. Se goza hasta que lleguemos, mis hermanos, al reino de los cielos. Hasta ahí. Hasta que entremos a la eternidad. Entonces, sí, habrá paz. Entonces sí habrá paz. De lo contrario, tendremos pruebas, tendremos dificultades. Ahora, con esto termino. ¿Quién fue el hombre que más pruebas o más problemas tuvo? Pablo. En Hechos 19:23 dice la Biblia que cuando él predicó en Éfeso, dice la Biblia, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Mire, hermanos, primero lo exaltaban y después, ¿qué quisieron hacer con el apóstol? Matarlo por la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 28 y versículo 22 tenemos nosotros también, hermanos, problemas que tuvo que enfrentar el apóstol. 28-22 dice la Biblia: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, del Evangelio, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Donde quiera que iban a predicar, habían problemas, habían disturbios. Se hablaba contra ella. Pero Jesús lo dijo, que así iba a ser. Entonces, cuando usted esté pasando un momento así de problema, de prueba, de discusión, de situación difícil, no se preocupe, que es normal. Pero ya vienen tiempos de refrigerio, ya vienen tiempos de bendición, donde lo vamos a disfrutar en la presencia del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias por esta palabra preciosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Danos de ti, Padre. Danos de tu gracia. Danos del poder de tu Espíritu Santo. Danos de ti, Padre. Gracias, Señor. Amén.